si nunca se pusieron a pensar en el impacto que estaban teniendo sus acciones en contra de la población guatemalteca, que muchos estaban muriendo. 6 de la mañana, 15 minutos. Y sí, bueno, Manfredo Marroquín se encontraba fuera del país. Ya vamos a intentar nuevamente establecer la comunicación, por eso nos costó enlazar con él. Pero vamos a seguir recabando opiniones esta mañana. Omar Barrios, también analista de temas de la actualidad política del país. Omar, estamos hablando de estas campañas que están atacando directamente al MP, a la CICIG, a otras instituciones, medios de comunicación. Bueno, en definitiva, lo que suele ocurrir cuando surgen este tipo de investigaciones tan fuertes y severas. ¿Qué piensas tú al respecto? Adelante. Buenos días, Ricardo, y a todos. Hay que enfocarnos y tratar de ser siempre bien objetivos y diferenciar entre lo que son las campañas negras, las campañas de desinformación y los análisis objetivos. Porque creo que hay un grave error que se está dando ahorita, es de que si hablas bien, comentas o escribes bien del Ministerio Público de la CICIG, estás del lado, entre comillas, de los buenos. Y si hablas mal, das noticias negativas, si difundes rumores, entonces estás, entre comillas, del lado de los malos. Hay que ser muy objetivo y cuesta mucho en estos momentos, Ricardo. Hay que acudir a las personas científicas del derecho, a los científicos, de los políticos, a gente objetiva como Guatevisión, que es de los entes que no se han manchado en toda esta pobredumbre que ha surgido en las excelentes investigaciones efectuadas por el Ministerio Público y por la CICIG. Pero sí hay que tener mucho cuidado y poder diferenciar entre esos ataques mediáticos, entre lo que se quiere ocultar y entre lo que es objetivo. Y eso solo lo pueden hacer los expertos para darle claridad a las personas que reciben ese cúmulo de información. Indudablemente, muchas veces, por informar simplemente lo que ocurre en el Ministerio Público, en la CICIG, llevar las denuncias, mostrar todas las caras de la moneda, es cuando surgen este tipo de ataques también a algunos medios de comunicación. Pero nos enfocamos básicamente en lo que decía ayer la fiscal, que por primera vez se siente atemorizada, aunque ha respaldado y agradecido la cantidad de mensajes que les han llegado a través de redes sociales de la mayoría de los guatemaltecos, pero también algo muy importante que decía Iván Velázquez, que el miedo no los paralice, porque es muchas veces el escenario que intenta crear este tipo de acciones. Yo sinceramente no creo que una persona como la doctora Telma Aldana pueda tener miedo, ni la estructura que ha logrado crear a través de un trabajo tesonero en poco tiempo, debidamente coordinado con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Yo creo que se está utilizando la palabra miedo como un mecanismo de defensa o un disuasor en algunos elementos que han surgido recientemente de información que se ha filtrado. Creo que ahí es donde está la falencia realmente del comunicado del Ministerio Público, en poder entender que la fiscal Telma Aldana ha hecho lo correcto. No tiene que ocultar ella ni darle otro tipo de enfoque a algo que hizo correcto y que pareciera malo, que fue atender a Juan Carlos Monzón en su despacho. Yo no veo lo malo tampoco de que lo atendiera. Ella bien dijo, claro, yo tengo que atender a todas las personas, soy fiscal general de la República, pero creo que también ella, al justificarse demasiado, a los que nosotros analizamos de forma independiente, nos da cierta situación de poder entrar en duda. Y también se han hecho comunicados en contra del comisionado Velázquez, porque él está utilizando mal las redes sociales. Él no tiene que utilizar redes sociales. Está mandando malos mensajes con un grave error en la presunción de inocencia, que es un error doctrinario, es un error de pronunciamiento, no es una acción que la CICIG lo esté realizando así. Entonces se han dado muchos comentarios a raíz de eso. No pueden cometer ese tipo de errores porque abren puertas. Y también hay que ver, ya se tienen bien mapeados los medios que están alineados a cierto tipo de grupos, a cierto tipo de personas, y la gente tiene que llegar a tener la capacidad de diferenciar esa información. Por eso yo siempre le digo a mis alumnos, tienen que escuchar a los comunicadores objetivos, tienen que fijarse bien y aprender a diferenciar en este tipo de acciones, pero también el Ministerio Público de la CICIG debe aprender a aceptar sus errores. Gracias, Omar, por esta información. Nosotros vamos a continuar recabando temas importantes. Recuerde, hoy en redes sociales, acá está apareciendo, campaña de desprestigio contra el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Que se entienda bien, informar sobre estos hechos, sobre temas que implican a la realidad del Estado, a la realidad de todo el país, no significa estar ni a favor ni en contra. Es simplemente la labor de informar correctamente sobre las distintas instancias que se están dando en el país. Hay más noticias que ocurren en Guatemala.
Muchas gracias, Ricardo. 6 de la mañana con 19 minutos. Cambiamos de tema porque diversas denuncias en contra de funcionarios públicos electos popularmente en nuestro país se han presentado ante la Corte Suprema de Justicia. A decir de las autoridades, un total de 191 solicitudes de antejuicio se tienen en proceso de ejecutarse, las cuales llevan un procedimiento específico, como lo detalla el vocero de la Corte Suprema de Justicia. Véalo usted entonces cómo llegan a la Corte Suprema de Justicia hasta 191 denuncias. El fiscal del Ministerio Público hace su presentación ante la gestión penal o el Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Penal. De esa cuenta acá se asigna al azar a un juzgado según cargas de trabajo para que el juzgado conozca del expediente. El juzgado, al determinar que se trata de un funcionario que tiene conocimiento o que tiene derecho ante juicio, se debe de inhibir de conocerlo y trasladarlo a Corte Suprema de Justicia. En primera instancia, a la Secretaría de Corte Suprema de Justicia para que ésta lo traslade a Cámara de Amparos y Antejuicios. Tenemos que seguir hablando también de lo que sucede en los departamentos en el interior de nuestro país y colocamos en pantalla, como siempre, esta portada departamental de Prensa Libre, que en sus titulares dice: reciben clases en edificio inhabitable, peligro persiste en escuelas de Huehuetenango, maestros y padres de familia temen por la integridad de los estudiantes. Desde hace 2 años, los estudiantes y claustro de maestros de la Escuela Oficial Urbana para Niños Domingo Morales en la zona 1 de Huehuetenango se encuentra en riesgo, ya que el inmueble está a punto de caer. La Conred lo declaró inhabitable en el año 2013. Entre otras noticias, alcalde enfrenta antejuicios. Carlos Say, alcalde de San Cristóbal, Totonicapán, es sindicado de abuso de autoridad, coacción y usurpaciones ilegales. La noticia completa la puede encontrar en Prensa Libre. Y vecinos del municipio de Jerez, en Jutiapa, realizan acciones de limpieza de los escombros dejados por inundaciones y derrumbes que descienden del volcán Chingo debido a las constantes lluvias que afectan el lugar. Varias personas entonces han salido perjudicadas y las pérdidas aún no se contabilizan. En mi casa prácticamente se está cayendo, se está destruyendo. ¿Qué le puedo decir que he perdido? Yo he perdido prácticamente todo. Solo lo que he ganado, porque Dios me ama, es la vida. Prácticamente como 22 días, porque ya hace como unas 7 correntadas que bajan, pero son unas correntadas que dan miedo, dan frío. No sabemos ni por dónde nos va a venir el agua. En sí, estamos también al tanto de las personas que han salido afectadas, que día con día siguen siendo más afectadas aún. ¿Será que sí nos están escuchando? ¿Será que importa Jerez para Guatemala? ¿Será que en realidad solo hemos sido usados de una u otra manera? No te sabría ni qué decir, pero sí le pedimos el apoyo total al presidente para que nos escuche en realidad. Noticias de lo que sucede en los departamentos se lo presentamos a esta hora de la mañana. Más adelante seguimos hablando de lo que sucede en el interior de nuestro país. Bueno, y seguimos informando esta mañana, por supuesto. Hoy el tema es esta campaña de desprestigio contra el Ministerio Público, contra la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, recabando información, opiniones en relación al caso. Platicamos ahora con Renzo Rosal, otro destacado analista político del país, para que él nos cuente entonces sobre lo que opina en relación al tema. Renzo, buen día, gracias por acompañarnos. Estamos hablando de todo esto que se ha generado, de lo que decía ayer la fiscal a través de redes sociales, también el mensaje de Iván Velázquez y todo esto que surge obviamente en contra de la labor que se está realizando, insistimos, en uno de los casos más fuertes y sonados del país. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Te escuchamos, buen día. Muy buenos días. Bueno, creo que un indicador fundamental para ver un poco el conjunto de intereses que se están tocando con los casos develados por el MP y la CICIG es precisamente esto. Era de esperarse que hubiera una campaña y una serie de acciones que tendrán que seguramente tendrán que van a proseguir en las siguientes semanas, de contraataque, de defensiva de los mismos sectores que están siendo, digamos, por así decirlo, colocados contra las cuerdas. Creo que y que buscan, creo que 2 propósitos: un propósito de orden legal, digamos, y uno de propósito de orden político. En el orden legal es obviamente desacreditar a los colaboradores eficaces, hoy por hoy, comenzando por todo lo que ha
dicho el señor Juan Carlos Monzón, con lo cual la pretensión es obviamente descabezar las pruebas y descabezar todos los casos en donde él ha aportado importante información. Y por la parte política es desprestigiar o buscar el debilitamiento de las cabezas que están llevando a cabo el tema de la lucha contra la impunidad. Hablo concretamente de la fiscal general y del comisionado de la CICIG particularmente. Entonces creo que eso es una nueva evidencia, digamos, de conjunto de actores que están involucrados y que cómo se han agrupado en las últimas semanas o se han reagrupado, para decirlo de mejor forma, y buscan, creo yo, esos dos cometidos. Así que creo que era de esperarse que hubieran ese tipo de reacciones, aunque en la práctica uno no sabe necesariamente cuál carta es la que se va a destapar. Hoy se destapa esta idea de buscar poner en entredicho lo que ha hecho la fiscal general, pero que me parece que, tal como ella misma lo ha expresado, forma parte de el ataque de los poderes anteriormente llamados poderes oscuros, pero que ahora creo que afortunadamente se ha ido develando quiénes son y siguen teniendo una cuota de poder, pero evidentemente se ha venido reduciendo su margen de maniobra, y lo más afortunado como sociedad es que sobre esos poderes antes ocultos se ha puesto ahora una luz suficiente para saber qué sectores, con qué nombres o con qué apellidos están operando estas campañas de desprestigio. ¿Tiene algún tipo de impacto esto? ¿Simplemente hace un ruido a nivel de redes sociales? ¿Cuál crees que puede ser entonces la consecuencia, si es que existirá o no, cuando a veces es muy obvio que se ataca a estos sectores por el tipo de investigaciones que están realizando, y confiamos, por supuesto, en el sentido común de la audiencia y de quienes leen este tipo de mensajes? ¿Qué piensas tú al respecto sobre, insisto, la consecuencia? Yo lo ubicaría concretamente en lo que tú señalaste de ruido, es decir, es un ruido que creo yo que no va a pasar de eso, pero que se pueden generar también otros ruidos. Entonces, entre ruido y ruido se puede ir, digamos, tratando de generar una ola. Que yo creo que aquí hay sectores en el país que son históricamente expertos en la generación de olas de desprestigio, de olas de desinformación. Y creo que ahora lo que estamos viendo es que ese tipo de sectores con bastante experiencia en la línea siguen operando con bastante margen de maniobra. Entonces creo yo, lo que tenemos que ser muy juiciosos como ciudadanía es no darle tanta importancia, no darle demasiada importancia al conjunto de los ruidos hostiles que buscan obviamente regresar al estado de impunidad en el que hemos estado del año 2014 para atrás, y que ahora afortunadamente tiene visos muy claros de cambio. Gracias por tu análisis, Renzo, esta mañana, hablando de este tema importante, por supuesto, que vamos a seguir analizando. Es un tema complejo, como él dice, a tomar mucho cuidado lo que se lee, lo que se dice, quién lo dice, investigar los perfiles. Hay empresas que se contratan y que se dedican justamente a hacer este tipo de campaña. Lo hemos visto justamente en el ámbito político, en elecciones, no solo en Guatemala, sino en muchos otros países. Hay que tener esa responsabilidad de informarnos bien y, por supuesto, estar pendientes, y seguiremos más adelante analizando con más expertos este tema y de qué manera los guatemaltecos podemos enfrentarlo. Lo más importante es creer en el sentido común. Así es. Y en la inteligencia realmente de los guatemaltecos y de quienes leen este tipo de mensajes, porque esa es la realidad en definitiva de todo. Aunque bien lo decía María René, vamos a ir analizando el caso, esto genera ruido, genera el comentario, pero indudablemente también está la inteligencia y los hechos, obviamente la historia que avala a cada situación. Claro, eso nos tira a un análisis de decir, es bastante obvio el por qué están saliendo estas campañas de desprestigio ante las personas que están haciendo bien su trabajo y están, hundiendo a tantas personas. Vamos a ver a esta hora de la mañana lo que está ocurriendo en Calzada Roosevelt. Esto es lo que está pasando, tránsito que se va congestionando un poquito más. Recordemos, el jueves vamos a tener marcha de algunos trabajadores del área de salud que van a hacer su manifestación frente al Ministerio de Salud. Esto va a ocurrir este jueves, pero hoy hay que circular con precaución, sobre todo alrededor de la zona 1, en área de tribunales, donde se va a producir hoy un movimiento bastante intenso que de hecho ya se está dando por las medidas de seguridad por esta nueva audiencia